Recuerden que en la semana pasada estudiamos nosotros las obras de la carne, ¿no? Bueno, vamos a seguir como el libro de Gálatas. Ya estamos en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Vamos en esta noche a estudiar el fruto del Espíritu, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que quiere decir el andar en el Espíritu. El andar en el Espíritu, ¿no es cierto?, es un andar diario, es un andar constante, es un asunto de suma importancia el que nosotros aprendamos a andar en el Espíritu. Ahora, habiendo presentado la lista de la naturaleza pecaminosa, Pablo habla del fruto del Espíritu. Observemos el contraste que existe aquí en el verso 22 y verso 23. Miren lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es, el del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice aquí, contra tales cosas no hay ley. Ahora, si usted cuenta, el fruto del Espíritu Santo son 9. Entonces, en esta noche nosotros nos vamos a ir examinando qué hemos ido ya conquistando. Entonces, el Señor Jesucristo habla sobre el fruto del Espíritu en el libro de Juan capítulo 15. Juan habla sobre Jesús y la vid verdadera. O dice, Jesús le dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Recuerden, un árbol que no da fruto ya estorba. ¿Y qué hace? Lo corta. Pero cuando tiene un árbol que da buen fruto, ¿qué lo hace? Lo poda, ¿no es cierto? Lo abona, lo limpia. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Esa es la comparación que hace Jesús aquí en el libro de Juan, ¿no es cierto? Del Evangelio de Juan. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? O sea que la palabra de Jesús, cada vez que nos habla Jesús, nos limpia, nos limpia. Miren el verso 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Jesús dice, si no permanecen en mí, no vas a llevar el fruto. ¿De qué fruto nos está hablando Jesús? El fruto del Espíritu Santo. Miren ustedes. Entonces, Jesús aquí dijo, no pueden hacer nada sin mí. Y el fruto es lo que Él quiere en nuestras vidas. Algo relacionado también lo habla en Mateo 13. En Mateo 13 también Él habla la parábola del sembrador. ¿Sí? Mateo 13 habla la parábola del sembrador. El Señor habló de que la semilla dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta el 100 veces más de lo que se había sembrado. Cuando esa semilla cae, por supuesto, en una tierra buena. Por eso Él quiere que demos mucho fruto. Ahora, el fruto es el producto por el Señor Jesús usando al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Miren que Jesús fue muy consciente de esta gran realidad. Entonces, miren ustedes, para uno caminar en la vida cristiana, tiene que estar investido del poder de Dios. Para predicar el Evangelio, necesitamos el poder de Dios. Entonces, eso es algo elemental en el creyente. Debemos permitir que Jesús viva a través nuestro. Ningún creyente puede vivir
la vida cristiana por sí mismo, la vieja naturaleza pecaminosa no puede producir el fruto del Espíritu. Ningún hombre en la naturaleza puede agradar a Dios como Él quiere que le agrademos. De pronto podemos ser algo buenos en una parte, pero estamos haciendo las cosas mal en otra parte. Entonces, Dios quiere que conquistemos el fruto del Espíritu. Y esta declaración en cuanto a que no podemos nosotros por nosotros mismos producir ese fruto, vamos al libro de Romanos 7:18. Romanos 7:18, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos de nosotros conocemos lo que es bueno? Conocemos la palabra. Y nuestro propósito es hacer las cosas como Dios manda. Pero después nos damos cuenta que hemos fallado. Dice el Señor como ser que no debemos enojarnos de una manera incontrolable. Lo sabemos. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos caído en un momento de un enojo quizás injustificado? Hemos caído en ese enojo. Entonces, el querer hacer el bien está en nosotros, pero el pecado que habita en mí me lleva a hacer algo que no es agradable a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Entonces, ese es el problema que tenemos. La pregunta sería, ¿y cómo solucionarlo? ¿Cómo vamos a permitir que el Espíritu de Dios produzca su fruto en nuestras vidas? Vamos a ir a la palabra de Dios para que Él mismo nos conteste, ¿sí? Vamos al libro de Juan, que ya leímos 15:4. Juan 15:4. Miren lo que dice. Jesús ya nos dijo, y ya leímos esa parte, ¿qué dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esa va a ser, como se dice, la respuesta a cómo yo puedo caminar en el Espíritu. Permaneciendo en Jesucristo, permaneciendo en su palabra. Miren ustedes esta representación, cómo esos pámpanos llevan ese fruto, esas uvas. Miren ustedes, una producción que se ve ahí maravillosa. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces vamos a seguir en el verso 22 del libro de Gálatas 5:22. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Cuando nosotros nos vamos al fruto del Espíritu, ¿no es cierto? El amor es el fruto principal del que proceden todos los demás frutos. El amor lo cubre todo, pero el amor no de nuestra naturaleza, sino el amor de Dios. Lo cubre todo. Miren ustedes, si nosotros nos vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 13:1, ¿no es cierto? Ahí está todo lo que significa ese fruto. ¿Qué es el amor? Entonces, miren ustedes, en el 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. O sea, si yo hago cualquier cosa y no tengo amor, dice el Señor, de nada sirve. Todo lo que hacemos debemos hacerlo con amor. El amor es sumamente importante. Pablo continuó diciendo en 1 Corintios capítulo 13 que si uno entrega su cuerpo para ser quemado y regalara todo lo que tuviere, pero no tuviere amor, de nada le sirve.
tenemos que reconocer la importancia de lo que el apóstol está diciendo sobre la importancia del amor. Otra cosa que Pablo dijo en 1 Corintios 13 fue que el amor no busca lo suyo. El amor siempre está haciendo algo por otros. Mire, eso es importante, ¿no? El amor siempre está haciendo algo por otros. Es una manifestación del Espíritu Santo para todos los creyentes. Ahora, el amor debería estar presente en nuestro corazón, en nuestra vida. Si usted es un creyente, debemos reflejar ese amor. Vamos ahora al gozo. Es un fruto que Dios quiere que usted tenga en su vida. Él vino para que nosotros disfrutáramos de auténtica alegría. El sistema del mundo no puede producir esa verdadera alegría. Solo puede entretener y aturdir exteriormente, momentáneamente, pero no implantarlo de manera duradera en la vida de las personas. Recordemos que el apóstol en 1 de Juan 1:4 le dijo a sus lectores que les escribía esas cosas para que la alegría de ellos fuera completa. Solo Cristo puede darnos esa paz profunda en nuestro interior. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren ustedes, justificados, ¿qué quiere decir? Perdonados por medio de la fe. Por medio de la fe. Y la fe es un don de Dios, no es de nosotros. Dios deposita la fe en nosotros. ¿Sí? Y cuando Dios deposita esa fe en nosotros, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos otros frutos. La paciencia. La pregunta sería, ¿es usted paciente? Vamos a ir examinándonos. Entonces, solo el Espíritu de Dios puede suplir la falta de este fruto. Vamos a hablar de otro fruto. También hay el fruto de la benignidad, que implica amabilidad. También se menciona como bondad, ser bondadoso. O sea, que significa ser amable, pero al mismo tiempo firme. ¿Sí? Entonces, la benignidad habla de amabilidad. Ahora vamos a hablar de otro fruto que es la fe. La fe, ¿no? Porque aquí estamos hablando, dice bondad, fe. Entonces, para ir definiendo, vamos a ir al libro de Hebreos 11:1, donde nos da un concepto sobre qué es la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe bíblica, la certeza de lo que se espera. Nosotros estamos esperando una vida eterna. Nosotros estamos esperando un momento en que estemos en la presencia de Dios. Por fe creemos que Jesucristo murió y resucitó. Por fe creemos. Entonces, esa es la fe que Dios ha puesto en nosotros. En primer lugar, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. En este sentido, la fe es como la materia prima de la cual nuestra confianza se constituye. Esta mira hacia el futuro, a las cosas que están adelante, y es la garantía que tenemos que recibiremos lo que tanto esperamos. La fe es la convicción de lo que no se ve. Por tanto, la fe es la convicción de algo que no se puede visualizar materialmente, pero se cree como algo que ya existe. Basado en todo esto, podemos ver que es en función de esta virtud que el creyente vive, mirando hacia el futuro con plena certeza
y colocando su esperanza en las cosas que no se ven. Vamos a hablar también sobre otro fruto que es la mansedumbre, que no significa afable, plácido. Miren ustedes, o sea, la mansedumbre no significa, ¿no es cierto?, que de pronto no nos vamos a irar en algún momento. Miren ustedes, y voy a tomar dos ejemplos. Dos hombres realmente mansos fueron Moisés y el Señor Jesucristo. Quizás usted no cree que Moisés fuera manso cuando descendió del monte y se encontró con que la gente estaba adorando a un becerro de oro. Y entonces administró el juicio disciplinario, como vemos en Éxodo 32. Si usted va a Éxodo 32, ahí está la historia, ¿no es cierto?, cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley y se demoró 40 días y el pueblo pensó que Moisés quizá ya se murió, ya no iba a regresar. Pero lo que me sorprende sobremanera es que, miren ustedes, Aarón, quien se constituyó en un sacerdote, él fue el que consintió en hacer un becerro de oro para ofrecerle sacrificio a ese Dios con minúscula, a una cosa creada. Y la ira, miren ustedes, de Moisés fue grande. Y la ira de Dios también, que Moisés tocó de interceder para que Dios no destruyera a todo ese pueblo. Porque la idolatría es abominación para Dios. Entonces se enojó y dice que ahí fue donde se quebraron las tablas de la ley. ¿Cómo no decir también y hablar sobre Jesucristo? Es un hombre manso. Sin embargo, cuando profanaron el templo, la de Jesús dice que cogió un cordón y lo sacó a todos los mercaderes del templo, porque le dijo, mi casa es casa de oración y ustedes lo han convertido en un mercado. ¿Cuándo se enojó Jesús? Cuando estaban haciendo las cosas que a Dios no le agradan, profanando el lugar santísimo, el lugar, el templo, donde está para rendirle culto al Dios verdadero. Entonces, la mansedumbre significa que usted hace la voluntad de Dios y que usted está dispuesto a rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Pese lo que pese, pese lo que pese. Hay muchas veces que nos toca a nosotros decirle no a las cosas, no a las cosas. No porque soy manso, voy yo a acceder a lo que a Dios no le agrada, sino que en mi mansedumbre yo tengo que agradarle primeramente a Dios. ¿Qué más hay el fruto del Espíritu Santo? También tenemos, por último, el dominio propio. Es el equilibrio cristiano y es muy necesario en la actualidad. Se refiere a la restricción de las pasiones y apetitos. Sí, en 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Miren ustedes, todo aquel que lucha. Cuando nosotros nos vamos a un ejemplo de un atleta de élite, ¿cuánto ellos tienen que abstenerse de quizás querer hacer algo que lo pueden disfrutar, de una comida, ¿no es cierto? Pero esa comida, aunque es sabrosa, no le va a ayudar para el propósito en cuanto a la meta donde él quiere llegar. Tiene que saber alimentarse, tiene que dormir bien, más aún cuando aquel que conocemos la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que abstenernos de muchas cosas.
no porque nos obligan, sino porque amamos a Dios. Y todo aquel que ama a Dios, ¿no? Se esfuerza y nos esforzamos por obedecerle. Eso es el motivo de no hacer las cosas que a Dios no le agrada. Tenemos que esforzarnos por querer hacer lo que a Él le agrada. En 1 de Pedro 1, 5, 6 dice lo siguiente. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Es importante el conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Entonces dice añadir. A estas virtudes añadan. O sea, la vida cristiana siempre está en crecimiento. En crecimiento. Entonces, continuamos leyendo ahora el verso 24 de Gálatas. Gálatas 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, los que han recibido a Cristo, los que son creyentes, los que son salvos, eso quiere decir. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo fue crucificada la naturaleza pecaminosa? Cuando ellos consideran que en el momento en que Cristo fue crucificado, ellos murieron, en base a ello se rendirán en consagración al Señor. Romanos 6:13 dice lo siguiente, ni tampoco deis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Debemos presentarnos de una manera correcta ante Dios. Además, el apóstol Pablo escribió en Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto, ¿pero muerto a qué? Muerto a nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Y dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y también recordemos el pasaje de Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren entonces, el apóstol Pablo dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es cuando nosotros nos dejamos totalmente ser controlados por el Espíritu Santo. Ya yo no gobierno mi vida, el Espíritu Santo controla mi vida. Miren ustedes, es algo extraordinario. En todos estos pasajes, la idea principal es que cuando Cristo fue crucificado, el creyente fue crucificado al mismo tiempo. El creyente ha sido entonces unido a Cristo vivo, y la victoria no se obtiene luchando, sino rindiéndose a Cristo. La palabra de las Escrituras es rendirse, y es un acto de la voluntad de cada creyente. Y ahora vamos a la clave de todo. Vamos a leer al verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice aquí, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Permíteme ilustrar esto con un ejemplo. ¿Qué es el caminar? Bueno, es el poner un pie delante de otro. Esto quiere decir entonces el aprender a andar. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo aprendió a caminar usted? ¿Fue a algún colegio o alguna institución especial donde dictaban un curso para aprender a caminar? Cuando uno tiene un bebé, no le ofrece demostraciones prácticas sobre el caminar para que lo observe e imite posteriormente. Así uno no aprende a caminar. Uno aprende experimentando, probando y cayendo. Recuerden, y vamos a recordar a nuestros niños, ¿cómo aprenden a caminar? Cayéndose, apoyándose en la pared. Así aprenden a caminar los niños.
Entonces, necesitamos dar los primeros pasos y comenzar a apoyarnos en el Espíritu de Dios, rindiéndonos a Él. Recuerde que es un acto de voluntad. Y vamos a la última parte de Gálatas, el verso 26, dice: no busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Miren esta recomendación que hace el apóstol Pablo cerrando esta parte del Espíritu Santo. Otra vez dice: no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Miren ustedes, eso es lo que produce aquellas personas que se creen demasiadamente espirituales o se creen que ya todo lo saben. Se vuelven vanagloriosos, se vuelven personas que todo quieren que todo mundo los idolatre. Se creen algo tan grande y viven en su vanidad, irritando a las demás personas, envidiando a las demás personas. Estimado hermano, Dios es maravilloso. Dios es digno de nuestra adoración. Comencemos a andar dependiendo de Él como niños pequeños. Eso es lo que Él quiere que hagamos. La frase irritándonos unos a otros se refiere a provocarnos unos a otros. No debemos provocarnos, ni sembrar rivalidades, ni envidiarnos unos a otros. La vida cristiana no consiste en subir rápidamente como un globo por medio de una fuerte y abrumadora experiencia de elevarse vertiginosamente a las alturas, más allá de las nubes. Es más bien un andar diario. Se trata de ir colocando un pie delante de otro, paso a paso, con una actitud de dependencia total del Espíritu Santo. Mi querido hermano, yo creo que esto debe ser un anhelo de cada uno de nosotros. Si estamos nosotros enraizados, si nosotros estamos totalmente con Jesucristo, recuerde que Él dijo: sin mí nada podéis hacer. Si uno es de Cristo, uno depende de Él. Él es nuestra vida verdadera. Nosotros necesitamos estar arraigados a nuestro Señor Jesucristo.